Gracias por lo que han dado hoy, que el Señor los continúe bendiciendo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Y bueno, hoy es un gran día, hoy es miércoles, hoy es el miércoles de milagros, hoy Dios está acá con nosotros. Sabemos de que cada vez que nos reunimos a compartir de su palabra, Él derrama bendiciones sobre nosotros, amén. Entonces damos gracias por este tiempo que vamos a pasar hablando de su palabra. Gracias también, saludamos a los que están conectados, a los que están acá presencialmente. Gracias, es una bendición tenerlos acá en su iglesia. Consumado es Panamá. Bendiciones, estamos acá para servirles, les amamos y siempre deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Y como dice la palabra, la fe obra en amor, amén. Y fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida y su voluntad se encuentra en su palabra, amén. Bueno, damos gracias. Hoy quiero hablar de algo que Dios me ha estado inquietando y estaba hablando con un amigo y le estaba comentando la forma como Dios me puso a que comenzara a poner esto en bases a la iglesia, amén. Estábamos orando y Dios me decía de que íbamos bien, íbamos en buen camino acá en Panamá con la iglesia, los comienzos de la iglesia, y que vamos bien, personas se están añadiendo a la iglesia. Pero Dios me dijo algo como que está bien todo, pero te está quedando bonito, me decía Dios. Pero ¿qué pasa con el fundamento? Está bonito, pero se te va a caer. Entonces necesito que comiences a poner fundamento. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a comenzar una serie, vamos a comenzar a poner los cimientos en la iglesia consumado es, en lo que creemos, en la visión, en la misión que está para este hermoso país que amamos de corazón, que Dios puso en el corazón mío, en el corazón de la pastora, para poder venir acá a pastorear y a sacar a reducir el nombre de Jesús acá en este país, amén. Entonces hoy vamos a comenzar hablando sobre fundamentos de fe. Repita después de mí: fundamentos de fe, amén, aleluya. Hay una pregunta que resuena mucho, ¿y qué es la fe? Amén. La fe. ¿Qué es la fe? Vamos a mirar la definición. Fe es una creencia en Dios, es una elección seguida por una acción. Acompáñenme a Hebreos 11.1. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos 11.1. Vamos a leer qué dice Hebreos 11.1. Aquí lo tenemos. Hebreos 11.1. Amén. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. O sea, el fundamento de la fe es creer y hablar las cosas que no son como si ya existieran, como si ya fuesen. Amén. La fe verdadera en Dios, la fe del corazón, es la que cree y actúa en la palabra de Dios sin importar las evidencias físicas que muestra. O sea, usted no es movido por lo que usted ve, usted es movido por la fe. Y fe es actuar conforme a lo que Dios habló. Amén. Usted no es movido por las circunstancias. Eso es un fundamento sólido. Por eso Hebreos 11.1 dice: es pues la fe, la certeza de la convicción de lo que no se ve. Y la fe verdadera en Dios es la que cree y actúa en la palabra de Dios. Amén. Fe no es algo que tenemos, sino que es algo que hacemos. Amén. Repita esto: fe no es algo que tenemos, sino es algo que hacemos. Fe es la mano que alcanza las cosas que necesitas de Dios. De la misma forma como estamos recibiendo un regalo. O sea, la fe es tomar algo de parte de Dios, como cuando usted extiende su mano para recibir un regalo que le da a alguien.
O sea, usted recibe es cuando usted extiende su mano. O sea, Dios ya extendió el regalo y usted lo recibe por medio de la fe. O sea, usted hace una acción correspondiente. Amén. Creer en una palabra, en una acción, es un verbo de creer. En un sentido bíblico significa dar por cierto, está percibido del dar de hecho. Creer es un acto de la voluntad de Dios. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta que el fundamento es algo que nosotros creemos que es por medio de la voluntad de Dios. Es algo que de hecho ya Dios colocó ahí. Es un fundamento que nosotros como cristianos tenemos dentro de nuestro corazón por medio de la palabra de Dios y por medio de creer en un acto de su voluntad. Amén. La fe siempre es basada en algo que Jesús ha provisto para nosotros y necesariamente a través de la redención. O sea, la fe es creer algo que ya Jesús ha provisto por medio de la resurrección, por medio de lo que es la obra que Él hizo ya. Eso es la fe. Creer que ya es algo que ya hemos recibido por medio de la obra de Jesús. Amén. Como creyentes tenemos una fe del corazón, una fe del espíritu humano. Nosotros como creyentes tenemos una fe que proviene de nuestro corazón, de nuestro espíritu humano. Como creyentes tenemos una fe. Nosotros fuimos hechos para creer, pues somos nacidos de Dios y hemos recibido las características de una fe que se encuentra. Esa fe se encuentra, si quieren acompañarme a 2 Corintios. O sea, aquí estamos dando el fundamento de la fe del corazón. Y mire cómo Dios habla de la fe del corazón, lo que ya nosotros hemos tenido. Eso se encuentra en 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. O sea, nosotros tenemos el mismo espíritu de fe que tiene Dios. O sea, nosotros tenemos una fe que proviene de nuestro corazón y es un espíritu humano. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, hemos tenido el espíritu de Dios, nos hacen unas nuevas criaturas con Él. O sea, conforme a lo que Él ya hizo en nosotros, nosotros podemos tener esa fe que tuvo Dios cuando desató palabras para crear el universo. Entonces, eso quiere decir que nosotros hablamos lo que viene de parte de Dios por medio de su palabra y tenemos la capacidad de poder creer en lo que Dios ha creído antes, sin poderlo ver. Si usted se da cuenta en el libro de Génesis, Dios habló algo que todavía no existía y lo hizo con sus palabras. Entonces, cuando usted tiene ese espíritu de fe dado por Dios, cuando usted es nacido de nuevo, usted va a comenzar a hablar como Dios habla, usted va a creer como Dios ha creído. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:6. Aquí lo tengo, amén. Miren lo que dice Hebreos 11:6. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo haya y que es galardonador de los que lo buscan. O sea, aquí está diciendo Dios que es necesario creer en Él. Pero usted ¿cómo va a creer en alguien que no ha visto? Pero por medio de la fe usted lo va a creer. Entonces usted se acerca por medio de lo que usted está creyendo, dice, pero sin fe. O sea, que hay una manera de acercarse a Dios y es por medio de fe en Él. ¿Y dónde se encuentra la fe? No está muy lejos. Fe se encuentra en su palabra. Aquí usted encuentra fe. La fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Amén.
O sea que nosotros nos acercamos a Dios por medio de su palabra y por medio de la fe en su palabra. Y Él es galardonador de los que lo buscan. O sea que usted hace una acción de ser diligente en buscarlo en fe a Él, y Él se va a acercar a usted. O sea, Él se va a manifestar a usted. Amén. Si Dios derrama de nosotros nuestra fe, Él debe poner en nuestras manos el medio por lo cual la fe puede operar. Y es por medio de su palabra. O sea, Dios ha provisto su palabra para que nos acerquemos a Él por medio de la fe. O sea, Dios ha dicho en su palabra que si usted cree su palabra, usted tiene el acceso para acercarse a Él, porque Él ya lo habló en su palabra. Dice que fe en la palabra de Dios, es fe en Él, en la obra de Él. Amén. Usted se acerca por medio de esa obra, por medio de creer en Él, por medio de la fe. Y fe está en su palabra. Acompáñenme a Romanos 10:8, perdón. Y ahí nos vamos a dar cuenta de lo que estoy hablando, que la Biblia es llamada la palabra de fe. Entonces vamos a ver por qué la Biblia es llamada la palabra de fe. Y eso se encuentra en Romanos. Aquí lo que estamos haciendo es poniendo un fundamento sólido para poder echar cimientos. O sea, cuando nosotros tenemos ese cimiento, ese fundamento que nos da la palabra, por eso estos miércoles vamos a comenzar esta serie de hablar y de poner el fundamento en la vida de cada cristiano. O sea, un cristiano que no tiene un fundamento sólido en la palabra de Dios es un cristiano que va a estar siempre en derrota, siempre en fracaso, siempre en enfermedad. Amén. Están callados hoy, amén. Entonces, ¿qué dice Romanos? ¿Qué dice uno? Romanos 10:8. Mira lo que dice Romanos 10:8. ¿Qué más dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es lo mismo que dice Romanos 9:10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por eso Dios dice acá que la Biblia es llamada la palabra de fe. Amén. La fe es del corazón, del espíritu humano. O sea, la fe proviene del corazón y del espíritu humano. Amén. Amén. Gloria a Dios. O sea, Dios hace eso. O sea, solamente Dios, como Dios es un espíritu, Él trabaja a nosotros por medio de su espíritu. Y su espíritu está en su palabra. Fuera de acá no vamos a encontrar ningún fundamento sólido, porque Él aquí habló y Él aquí cimentó su voluntad. Y la voluntad de Dios es aquí donde encontramos el fundamento de su palabra. La fe viene de Dios y esa semilla es nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo. Mire esto, la fe proviene de Dios y es como una semilla que Dios nos da cuando nosotros nacemos de nuevo. O sea que cuando nosotros nacemos de nuevo, nosotros pasamos de un lugar de estar en oscuridad a estar en luz. Y la palabra comienza a entrar, o sea, esa semilla comienza a entrar. Dice que es la más pequeña de todas las hortalizas. Es una semilla, o sea, tú lanzas la palabra, esa palabra entra a tu corazón y comienza a echar raíz. ¿Y cómo comienza a echar raíz? Vamos a Efesios 2:8. Le vamos a dar mucha Biblia porque, como les dije, vamos a poner los cimientos. O sea, esta mesa tiene 4 patas. Si la mesa le quitamos una pata, va a coger coja. Si le quitamos la otra patita, se va a caer. Pero si tiene las 4 patas, está fuerte, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Cuando un edificio lo están construyendo, antes de poner todo hacia arriba, ponen todo hacia abajo. Y la mayoría del dinero que gastan, no lo gastan hacia arriba, lo gastan es hacia abajo. Porque es lo que va a sostener el edificio. Entonces usted tiene que comenzar a gastar más tiempo en lo de adentro.
no en lo de afuera. Amén. Efesios 2:10, avísenme cuando estén ahí. Efesios 2:10, ¿qué dice Efesios 2:10? Efesios 2:10, ya lo encontré. Efesios 2:8, perdón, no 2:10, sino 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, note esto, no es de nosotros, sino es don de Dios. O sea que esta salvación no provino de nosotros, fue de Dios. Cuando nosotros nacimos de nuevo, fue algo que Dios quiso darnos a nosotros para poder estar con Él, para poder acercarnos a Él. O sea, proviene de Dios, no proviene de nosotros, es un don de Dios el nacer de nuevo. Es algo de que Dios estipuló en su palabra y que nos hizo nacer de nuevo. Y nacer en el ámbito, no nacer de nuevo en el sentido, si usted ya nació no va a volver a nacer. Usted nace es espiritualmente y es algo que es en el espíritu, o sea, que es algo que proviene de Dios, es un don de Dios. Amén. Acabamos de leer Efesios, ahora vamos a ir a Gálatas. Gálatas 5:22. Mira, vamos a ver qué dice ahora Gálatas, conforme a lo que acabamos de hablar, que en Efesios 8, Efesios 2:8, habla que es de parte de Dios, no es de nosotros. Ahora vamos a ir a Gálatas 5, está atrásito de Efesios. Gálatas 5:22. Mire que dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad y fe. Voy a volver a repetir. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. O sea que cuando usted nace de nuevo, según Efesios 2:8, que es un don de Dios, y según Gálatas 5:22, usted comienza a ejercer los dones del Espíritu. Y el don del Espíritu es amor. Mire que el don primero es amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre y fe. O sea que usted comienza a tener esos dones dados por Dios, porque es un regalo de Dios hacia nosotros, sus hijos. Amén. Todos tenemos la medida de fe. O sea, todos nosotros hemos recibido una medida de fe para nosotros poder estar cimentados en la palabra de Dios. Cuando usted nace de nuevo, usted recibe una medida de fe. Y conforme a esa medida de fe, usted comienza a crecer. O sea, cada creyente nacido de nuevo, Dios por medio del don le da una medida de fe. A Zoe le dio una medida de fe, a Yoshira le dio una medida de fe, a Sari le dio una medida de fe. A Lana, cuando ella confiese a Jesús como Señor y Salvador, ella le va a ser otorgado una medida de fe. A cada uno, pero esa fe comienza a crecer. ¿Y cómo hace crecer esa fe? Por medio de su palabra. ¿Amén? Entonces, si Dios nos dio una medida de fe, esa medida de fe, vamos a ir al libro de Romanos. Romanos 12:3. Sí, Romanos 12:3. ¿Qué dice Romanos 12:3? Digo pues que por la gracia que me es dada a cada uno cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto que sí el que debe tener, sino que piense de él con cordura por medio de la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. O sea que Dios ha repartido a cada uno de ustedes una medida de fe, pero esa fe no es para que usted tenga un alto concepto de sí del que debe tener. Dios repartió a cada persona una medida de fe. Hemos recibido de parte de Dios eso. Amén. La fe del corazón no es un acto mental. Ahora vamos a hablar algo, que la fe proviene de acá, del corazón de uno. No es algo mental. Amén. Vamos al libro de Proverbios. Como yo les digo, hoy estamos poniendo ese fundamento, y el fundamento se pone con mucha Biblia, o sea, dando mucha palabra. ¿Ven? Proverbios 3:5.
Vamos a ver qué dice Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 dice, note algo, es fe del corazón, no es algo mental. Note esto, miren lo que dice Proverbios 3:5 dice, fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, que fíjate de Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que caminar basados en lo que Dios ha hablado con nosotros y no nuestra propia mentalidad o cómo será, yo pienso de esta forma, pero debo hacer estas cosas. No, tú te tienes que fijar en Dios con todo tu corazón. O sea, estar ahí con Dios porque Él es el que te está mostrando cómo debes hacer las cosas. No tienes que estar pensando, no tienes que estar como meditando en tu cabeza, tienes que creer en lo que Dios ya puso en su palabra y ser guiado por esta palabra y por medio del Espíritu Santo. Amén. Si puedes creer en algo aún sin tenerlo, o sea, cuando tú tienes esa fe del corazón y no es una fe de la cabeza, tú puedes comenzar a creer por las cosas que todavía no estás viendo. Y cuando tú comienzas a caminar así, estás creciendo, porque tú comienzas a creer cosas que todavía no ves. Y eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos es la fe que Él mismo tuvo cuando Él hizo el universo. O sea, Él vio todo, Él creó todo de la nada y lo creó por palabras. Amén. La diferencia en creer en algo que tienes en cuanto mental es actuar. Por la fe, obra está muerta. O sea, tú tienes que actuar conforme a lo que ya tú estás creyendo, sin tener el pensamiento en tu mente de cómo se va a hacer. Porque si tú comienzas a actuar así, vas a comenzar a caminar en esa palabra, vas a comenzar a caminar y actuar en eso. Y la fe sin obras es muerta, o sea que tú no tienes que depender de hacer algo en acción, porque si tú comienzas a hacer algo, va a ser ¿cómo explico esto de la fe sin obra está muerta? O sea, tú tienes que tener una acción correspondiente a lo que tú estás creyendo para que se pueda actuar en fe. O sea, porque si no va a ser muerto. O sea, lo que tú estás creyendo no lo vas a poder tener si tú estás dudando en tu mente de que no se va a poder hacer. Entonces tú vas a caminar con una fe muerta, con una fe sin sentido. La fe es una forma de vida. El justo por la fe vivirá. O sea, nosotros que somos justos, nosotros vivimos es por fe. Si el justo por la fe vivirá. Gálatas 13:11. Vamos a Gálatas 13:11. Gálatas 13:11. Gálatas 13:11. Y que por la ley ninguno es justificado para con Dios. En evidencia porque el justo por la fe vivirá. O sea, nadie va a ser justificado delante de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. O sea, nosotros vivimos es por fe. Romanos 1:17. Romanos 1:17 que dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay acá? Amén. O sea, nosotros vivimos por fe, somos justificados por fe y nosotros estamos caminando por fe, o sea que somos justificados por la fe. Usted creyente, algo todo el tiempo, sea correcto, equivocarse. La duda es creer en el lado negativo.
Marcos 9, Evangelio de Marcos 9:23. Miren lo que dice Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, nosotros creemos en algo que va a ser posible no para nosotros, sino para Dios. O sea, nosotros, aquí miren lo que dice esto, muchos creen que todas las cosas son posibles para Dios, pero no quiere decir creer que todas las cosas son posibles para el que cree. Porque eso pone la responsabilidad en nosotros. Amén. Si usted se da cuenta, pone la responsabilidad en nosotros, no en Dios. Porque para Dios todo es posible. Pero para nosotros, ¿será que creemos que para Dios todo es posible? Porque conforme a Él, para Él todo está posible. Todo ya fue hecho, consumado es. Pero para nosotros, ¿será que sí está hecho? Es difícil, ¿no? Creerlo así. Pero Dios quiere que nosotros creamos de esa forma, como porque si para Él es fácil, para nosotros también debe ser fácil porque nosotros tenemos su naturaleza. Amén. La fe es basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, y la que penetra para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los témpanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es viva y eficaz y te corta para poder dividir tu alma y tu espíritu. O sea, eso solamente lo hace la palabra de Dios, poder dividir tus emociones y tu espíritu, que es el espíritu nacido de nuevo, el espíritu que ya es creado por Dios. Tu alma todavía no ha sido, tu alma tiene que ser renovada con la palabra, pero tu espíritu que ya ha nacido de nuevo, tu espíritu ya está siendo uno con Dios. Y por eso cuando viene la palabra de Dios, hace esa partidura en la mitad para poder dividir tu alma y tu espíritu. Amén. La palabra es verdad, Dios no puede mentir. O sea, la palabra de Dios es verdad y Dios no puede mentir. O sea, la palabra de Dios es tan cierta que el mismo Dios puso su palabra encima de su nombre. O sea, que a Dios le interesa más la palabra que su propio nombre. Y aún así en su nombre hay poder para echar fuera del nombre. Pero Él dijo, crean en la palabra y yo pongo mi palabra por encima de mi nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Ya estamos terminando acá con esto. Necesitamos conocer la Biblia, pues es el fundamento para la fe. O sea, necesitamos conocer la palabra de Dios porque este es el fundamento para nuestra fe. Si usted no es capaz de pasar tiempo estudiando la palabra, no va a poder tener ese fundamento que es por medio de la fe. O sea, la palabra de Dios se necesita. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder tener ese fundamento de fe. Es una comida espiritual. Vamos a Mateo 4:4. Mateo 4:4. Es una comida espiritual. ¿Qué dice Mateo 4:4? Y respondió y dijo, escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. O sea, esta palabra dice, Dios mismo dice que no es solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, que sale de la palabra de Dios. O sea, necesitamos creer la palabra de Dios para poner el fundamento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento espiritual, no es un alimento carnal, es un alimento espiritual. Y nosotros necesitamos tener ese alimento espiritual en nosotros. Es como cuando usted va al médico y está enfermo y le dan una medicina. Y el médico le dice, mire, usted tiene que tomarse esta medicina por tanto tiempo, por 15 días para que se pueda mejorar. Y usted va juicioso, va a la farmacia y compra la medicina, ¿verdad? Usted la compra, listo, déme la farmacia, usted va para su casa. Tiene que tomársela en la mañana, tiene que tomársela en la tarde, tiene que tomársela en la noche. Le dice el médico, ahí está, el médico le da la receta, creo que se llama, y le dice cómo se la tiene que tomar. Listo, usted pone su pastilla y la pone en la mesita de noche y tiene que tomarse la pastilla en la noche y no se la tomó. Sigue como si estuviese enfermo. Llega a la mañana y tampoco se la toma. Llega al mediodía y tampoco se la toma. Y pasan una semana y usted está muy enfermo. Usted regresa al médico, no, me siento muy mal, doctor, o sea, me siento muy mal. El médico le pregunta, pero usted tomó las medicinas que yo le mandé, usted las compró allá abajo en la farmacia, sí, pero usted se las tomó. No, le dice, no, yo me la puse en la mesita de noche. El colocar las pastillas en la mesita de noche, eso no va a hacer que usted pueda mejorarse. El tener la palabra de Dios y ponerla al lado de la cama, o ponerla al lado de la mesita de noche, no va a hacer que usted crezca espiritualmente. Usted necesita tomar la palabra de Dios, tomar la medicina de Dios. Dice que la palabra de Dios es como medicina. Usted tiene que tomarse la medicina, o sea, usted tiene que estar leyendo su palabra. Usted quiere crecer, ¿cuántos de acá quieren crecer? Yo quiero crecer. Si usted quiere crecer, usted tiene que comer cosas naturales, la comida, el arroz, la proteína, esto, lo otro, verdura. Si usted quiere crecer espiritualmente, usted tiene que alimentarse de la palabra de Dios para poder crecer espiritualmente. Por eso nosotros vamos a comenzar a dar estos fundamentos. Esta clase fue Fundamentos de Fe. Estamos impartiendo, estamos dando esto para que la gente pueda comer la palabra de Dios y pueda estar fundamentado en la palabra de Dios, en los fundamentos, en la doctrina de Cristo. Amén. Nosotros necesitamos tener los fundamentos para poder tener esas bases sólidas de la palabra. Amén. Entonces, esto es un pequeño como abrebocas de lo que queremos comenzar a dar para comenzar a crecer espiritualmente. O sea, nosotros aquí vamos a seguir, el otro miércoles vamos a seguir hablando más sobre el fundamento. La pastora va a comenzar a hablar sobre el fundamento del Espíritu Santo. Ella va a comenzar a hablar sobre todo lo que tiene que ver el Espíritu Santo. Ese tema la apasiona a ella y ella va a comenzar a poner esas bases sólidas los domingos. Entonces los animo a que se conecten. A las personas que están acá, que ustedes siguen viendo los domingos, gracias por ese apoyo ahí, firme ahí viniendo, constante, a los que también se conectan, gracias por estar ahí. Pero entonces vamos a seguir. Yo los martes, los miércoles yo voy a seguir con fundamentos de fe. La pastora va a seguir los domingos con el fundamento, pero con el Espíritu Santo. Y los miércoles recuerden el programa. Los martes el programa. El programa ha sido una bendición, personas se están conectando, eso me pone muy contento. Ya hemos, de una personita ya hay 5 personas que se conectan, entonces eso nos da mucha alegría. Nosotros estamos muy contentos con la pastora porque el programa en serio fue Dios colocándolo en el corazón de la pastora, porque en serio que ese programa nació en el corazón de la pastora y obviamente ella me hizo partícipe de algo que Dios le estaba hablando y lo estamos haciendo y cada vez como que le estamos metiendo más y más y cada vez como que nos emocionamos más y queremos seguirle metiendo más cosas y va a ser una bendición. Entonces estamos contentos. Entonces quería decirles que bueno, no es bastante era eso, ¿no? El programa, los servicios de mitad de semana y el servicio de domingo. Animarlos a invitar personas y a pasar el enlace a los que están lejos, ¿no? Sí, también animamos a las personas que están acá y también las que están allá presencial. Si usted conoce a alguien que vive por acá, por Monterrico,
por la 24 y le queda cerca, dígale que acá hay una iglesia que nos ama, que pueden venir acá, díganle los horarios de servicio. Animamos también a las personas que inviten a más personas y a los que están allá también que puedan pasar el enlace a otras personas que estén en otro estado acá en Panamá, para que se pueda seguir difundiendo la palabra de fe, para que se pueda seguir hablando de la palabra de fe. Entonces queremos eso, animarlos a que sigan invitando gente, que se sigan involucrando más acá con la iglesia, a los que están presenciales, a los que están virtuales. Gracias por estar ahí firmes. Y bueno, estamos ahí dándole, estamos creciendo en la palabra de Dios, en los fundamentos básicos. Entonces no se pierdan. Este domingo la pastora tiene una palabra muy poderosa por medio de hablar sobre el Espíritu Santo. Como les dije, es algo que ella la apasiona mucho y yo sé que van a ser muy bendecidos. Ustedes vengan con expectativa, estemos orando por ella también, para que todo fluya y podamos ver cada vez más milagros. Y gracias porque la gente que se siga añadiendo a la iglesia, amén. Entonces, bendiciones a los que están, oremos, sí, vamos a orar por bueno, tenemos que invitar más personas para que vengan, pero bueno, vamos a terminar orando. Si quieren, pónganse de pie. Bueno, gracias, papito Dios, te damos por este día, Padre, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra hoy fue hablada, Señor. Gracias, Señor, por estos rudimentos, por este fundamento que nos has puesto hoy, Señor, para poder crecer en ti, Señor, para poder seguir adelante en tu palabra y en tu doctrina, Padre. Te damos gracias, Señor, porque estamos creciendo, queremos echar raíces, tenemos que primero nosotros poder gastar tiempo en lo de adentro para que lo de afuera pueda verse hermoso, pueda verse lindo para ti, Señor. Aleluya, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado, Señor. Bendice a las personas que están acá, Señor, llévalos en bendición para sus hogares, Señor. Que las personas que están virtual, Señor, también yo declaro una bendición sobre ellos, Señor. Derrama de tu amor en la vida de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones y nos vemos el domingo y el martes y el miércoles. No se olviden estar ahí. Bendiciones.